Bienvenidos, vaya conmigo por favor a la escritura, al libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos del 6 al 7. Isaías 43, versículos del 6 al 7, dice la escritura. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A manera de introducción quisiera hablarles un poquito acerca de la palabra eclipse. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver este fenómeno en alguna oportunidad, en algún momento de nuestra vida. El eclipse viene de una palabra griega ekleipsis, que quiere decir desaparición o abandono. Y es un fenómeno en el que la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro cuerpo celeste, normalmente llamado cuerpo eclipsante. Existen eclipses de sol y eclipses de luna. Sin embargo, cuando nosotros hablamos acerca de eclipses, siempre lo relacionamos a nuestro entorno, a nuestra vecindad, a nuestra colonia, que es el sol, la luna y la tierra. Sin embargo, los eclipses también pueden suceder en otros planetas que tienen varios satélites y que pueden bloquear la luz del sol cuando se alinean perfectamente. Cuando estos planetas junto a sus satélites se alinean perfectamente, según la ciencia, esto se llama el fenómeno sisigia, que es una alineación perfecta. Y muchos de ustedes y yo hemos tenido la oportunidad de repente de ver cómo se oscurece el sol cuando es bloqueado por la luna, y de repente los pajaritos se van para los árboles, se van para sus nidos y creen que el día terminó porque hubo un bloqueo de la luz solar hacia la Tierra y para ellos pues el día ha terminado. Sin embargo, lo único que ha sucedido es que hay un bloqueo momentáneo de esa luz del sol. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender a veces en nuestra vida. Y es por eso que he titulado este mensaje, ¿qué te está eclipsando? ¿Qué hay en tu vida que está impidiendo que la luz del Señor pueda alumbrarte? ¿Qué es lo que está entorpeciendo la brillantez de Dios de llegar para tu vida? Y vamos a estar tratando de, con la ayuda de Dios, navegar a través de la Escritura para poder descubrir cuáles son las cosas que pueden estar eclipsando mi vida con respecto a la presencia de Dios. Ahora quisiera compartir algo más con ustedes y es el concepto de ídolo. El concepto del ídolo es la figura de un Dios que se adora. Es una persona o una cosa que se ama o se admira en exceso. Cosas o personas que han tomado el lugar de Dios en nuestras vidas o el lugar de preeminencia. Eso significa un ídolo. Ahora, quisiera hacerles una pregunta ya basándome un poco en la escritura, y es, ¿por qué creen ustedes que el cuerpo traspuesto de Enoc nunca fue encontrado? ¿Por qué también creen ustedes que el cuerpo de Moisés nunca ha sido encontrado? ¿Por qué el cuerpo de Abraham no sabemos a dónde fue enterrado y no ha sido encontrado? ¿Por qué no encuentran el arca del pacto? ¿Por qué no encuentran el santo grial? ¿Por qué no hemos encontrado ninguno de los utensilios que estaban en el templo? Bueno, Dios tiene una respuesta para eso. Y la respuesta está en la evidencia que tenemos de que todos los seres humanos tenemos una tendencia natural a generar ídolos en nuestra vida. Hay una tendencia natural a que tenemos que idolatrar algo y generalmente tiene que ser algo palpable. Tenemos un ejemplo en la historia que es el manto de Turín. Hay un manto en Turín, Italia, que dicen que fue el manto que tuvo el Señor Jesucristo sobre su cuerpo en el momento que él estuvo fallecido las primeras horas antes de su resurrección y que lo estuvo en su tumba. Y ahora está guardado en un lugar diciendo de que tiene la figura del rostro de Jesucristo. A ese manto se le han hecho varios análisis y no concuerdan las fechas de la fabricación del material de ese manto con las fechas en las que el Señor Jesucristo estuvo en este mundo. Sin embargo, se ha tomado como un objeto de adoración y de escrutinio y de estudio para poder tener algo que adorar. Lo mismo sucede con las reliquias o los cuerpos de algunos famosos, no sé, políticos, caudillos de algunos países
que los han momificado y que han conservado sus cuerpos para poderle rendir adoración también en diferentes partes del mundo. Lo mismo ha sucedido con algunas religiones. Lo mismo sucede con las reliquias de algunos santos y la gente quiere tocar esas reliquias y la gente quiere estar cerca de esto. Pero Dios hizo lo posible porque desaparecieran del alcance de los seres humanos, por ejemplo, los utensilios del templo, por ejemplo, el cuerpo de Abraham, porque si supiéramos a dónde está la tumba de Abraham, de inmediato fuéramos a adorarlo, de inmediato le rindiéramos un altar. Y es así de fácil como nosotros podemos ir construyendo ídolos en nuestra vida que lo que hacen es eclipsar la luz de Dios en nuestros corazones. Es por eso que yo quiero ahora apelar, vamos a apelar por supuesto a su fe y vamos a apelar a su parte espiritual un poco más adelante, pero quisiera iniciar apelando a su intelecto. Quisiera poner en su cabeza un poquito de análisis para que antes de entrarle a la fe podamos nosotros poner los pies en la tierra acá. Por ejemplo, a mis espaldas tenemos una puesta de sol. Hay unas nubes maravillosas, hay un cielo color celeste impresionante. Todo esto en mi espalda pudiera cambiar en cualquier momento. Puede cambiar en el momento en que entra una tormenta y se pone todo oscuro y una nube color negro empieza a acechar la ciudad y de repente empieza a caer agua del cielo. O de repente el sol se va a ocultar y se terminó el día. Y el ocaso, los colores que hay en esos momentos es maravilloso, pero el sol va a volver a salir hasta dentro de unas horas. ¿Cómo todo eso es tan perfecto? ¿Cómo es que todo funciona tan bien? Usted puede caminar por cualquier lugar y ver los colores de los pajaritos. Ahora que estábamos preparando esta transmisión, a esta ventana se acercó un pájaro color azul, hermoso. Hemos visto pájaros de todos los colores, hemos visto las hojas de los árboles, ahora con unas cuantas lluvias que han caído, se han tornado de otros colores las hojas de los árboles. Toda esa creación perfecta, ¿cómo funciona tan bien? ¿Cómo es que esto opera bien? Y es aquí donde quiero llegar a su inteligencia, es aquí donde quiero llegar al raciocinio humano. Y voy a mencionar un término que está de moda en las últimas décadas, que es el diseño inteligente. No le voy a hablar con fe ahora, no le voy a hablar con la Biblia en sí, sino el diseño inteligente. Quiero ponerlo a pensar. Detrás de un efecto siempre hay una causa. Alguien decía por ahí y mencionaban muchos de los motivos o teorías con las cuales se pudo haber creado el mundo. Y una de las teorías es el Big Bang, que es una gran explosión que ha causado que ustedes y yo hoy tengamos este teléfono o este implemento electrónico y podamos transmitir en vivo. Hay algo que es tan perfecto en la creación que no pudo haber sido causa de una explosión. Las cosas cayeron demasiado perfectas. Y es por eso que el diseño inteligente, ese concepto del diseño inteligente es algo que la ciencia ha tomado para no decir abiertamente que existe un Dios creador, que existe una fuerza superior, si quiere llamarlo así los científicos. Hay un Dios creador y esa ciencia inteligente es un término. ¿Cómo es posible que un átomo sea tan perfecto? ¿Cómo es posible que la mezcla del agua sea tan exacta para podernos quitar la sed e hidratar este cuerpo? ¿Cómo es que el oxígeno tiene la mezcla perfecta para no envenenarnos y hay en grandes cantidades? Todas esas cosas no suceden por casualidad. Aquellos que defienden esta teoría del Big Bang, la explosión es una causa. La explosión más bien es un resultado de una causa. ¿Cuál fue la causa entonces que provocó esa explosión? ¿De dónde viene la causa? Ahora quiero hablarles a los hombres y mujeres de fe. Porque cuando hablamos acerca de esto, del diseño inteligente, podemos hablar acerca de un Dios creador. Pero cuando hablamos de fe, nosotros, lo que hemos creído en la palabra de Dios, decimos es el Dios de la Biblia. Es el Dios que ha venido a cuidarnos, es el Dios que está aquí y nos ha creado al 100%. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2 lo dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando dice desordenada quiere decir que esas cosas no encajaban bien, los átomos no encajaban quizá la mezcla de aire no estaba correcta, quizá la mezcla del agua no estaba correcta como para que todos nosotros sobreviviéramos, pero hoy sobrevivimos.
y hoy vuelan las aves, y hoy cambia, hay fotosíntesis, hoy hay tantas cosas maravillosas que solo con ver a nuestro alrededor podemos apreciar la creación de Dios. Creo que es menester también subrayar acá que la creación de Dios no es la que tiene que ser adorada. No estamos hablando aquí acerca de una corriente de pensamiento llamada el panteísmo, que dice que los árboles son dioses porque son creados por Dios, que los animales son dioses porque son creados por Dios, que las rocas son dioses porque son creadas por Dios. No. Todas estas cosas son consecuencia de este diseño inteligente del Dios creador. Al igual que usted y al igual que yo somos la creación perfecta de Dios. Y entonces en la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso era el inicio, así estaba todo esto. Después, si saltamos un poquito al versículo 31, Génesis 1, 31, y vamos a leer también de Génesis 2, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Él lo sabe. Él sabe que ustedes y yo vivimos en un hotel 7 estrellas que Él diseñó y lo hizo perfectamente. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora paso al capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. También poner en cuenta que al principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo primero que hizo fue la luz. Más bien dice, separó la luz de las tinieblas, porque Él alumbró a esta tierra. Más adelante hizo la luz como tal, cuando creó al sol y la luna. Pero en el momento dice, separó la luz de las tinieblas porque Él es luz. Lo mismo que dice el libro de Apocalipsis. Cuando ustedes y yo estemos en esa tierra maravillosa, la Nueva Jerusalén, dice, no habrá necesidad de luz de sol porque Dios el Señor le iluminará. No hace falta luz cuando está presente el Señor en nuestra vida. Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué está eclipsando tu vida? ¿Qué es lo que está impidiendo que la luz de Jesucristo entre a tu corazón y te guíe? ¿Cuál es el ídolo que hemos puesto? Después en el Nuevo Testamento, en la Epístola de los Hebreos, capítulo 11, versículo 3, el escritor de Hebreos comprende perfectamente la naturaleza de la creación. Y él empieza a publicarlo en este versículo, Hebreos 11:3, y dice, por la fe entendemos, impulsados por la fe, conociendo al Dios de la Biblia, y no solo al Dios de la creación, sino al Dios de la Biblia, decimos, por la fe logramos comprender haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Se creó de la nada. Lo hizo Dios de la nada, no a través de una explosión que es una casualidad. Lo hizo Dios a través de su poder, y es por eso que hoy magnificamos la gloria de Dios a través de la creación. Es necesario verlo. Desgraciadamente, por la caída de los seres humanos en el huerto del Edén, es que ahora ustedes y yo estamos encerrados porque podemos enfermarnos. Esas son las cosas que suceden en este mundo a través del pecado que entró en el corazón de los seres humanos. Y esto debe tener un final. Y esto debe terminar en algún momento. Dios ha descrito en la palabra cómo serán los tiempos finales. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados para cuando ese momento llegue. Ya sea que el Señor venga a llamarnos antes a través de la muerte, ya sea que el Señor venga a recoger a su iglesia a través del arrebatamiento de la iglesia, o ya sea que Dios decida al final de los tiempos terminar con este proyecto y llevarnos a la Nueva Jerusalén. Pero todos tenemos que estar listos y dispuestos a dar ese paso. Y es por eso que tenemos que estar seguros que la luz de Dios no está siendo eclipsada por ningún ídolo en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Por eso es la pregunta, ¿qué eclipsa tu relación con Dios? Lo primero que empieza a eclipsar la relación con Dios es una falta de fe. Es una falta de creer en que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Es cuando empezamos a formar un muro de incredulidad al escuchar estas teorías como la teoría de la
del Big Bang, de la explosión esta cósmica, o la teoría de Darwin de la evolución de los seres humanos, y le empezamos a dar cabida a todas estas cosas y teorías oscuras que no han podido votar la teoría creacionista, que es la teoría de este Dios maravilloso que nos ha creado. Si nosotros empezamos a abrazar ese tipo de cosas, nuestra fe se va minando y empezamos a eclipsar la luz de Dios en nuestra vida. Es necesario que nosotros, a través de la fe, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, creamos en este Dios. Malaquías capítulo 1, versículos del 6 al 10, dice la Biblia. Malaquías 1, versículos del 6 al 10. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Así empieza diciéndole el Señor a este pueblo. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Qué es lo que ha pasado con el mundo? El Señor nos está reclamando y nos dice, ¿qué es lo que ha pasado? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Todavía vamos a la presencia de Dios y decimos, Señor, pero ¿cuál es el problema? Y yo no te he despreciado. Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Llegamos a la presencia de Dios. Llegamos a buscar al Señor cuando podemos ir a la iglesia, cuando hemos podido tener la oportunidad de reunirnos, cuando hemos tomado Santa Cena, cuando hemos llegado a la presencia de Dios a hacerle una petición y no hacemos un autoanálisis primero. ¿Estamos eclipsados? ¿Está la luz de Cristo sobre mi vida? ¿Has menospreciado mi nombre? ¿Qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y ahí está la respuesta del Señor, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo al enfermo, ¿no es malo? Y aquí es a donde viene un reclamo del Señor, claramente. Dice, preséntaselo pues a tu príncipe, preséntaselo a tu Dios, preséntaselo a tu ídolo, preséntale a eso. Si alguien llegara de visita a su casa, que es un personaje importante, famoso, un artista, un deportista de estos, que todo el mundo se muere por tener unos zapatos firmados por él, o tener una calcomanía firmada por él, o un póster firmado por él, ¿qué le vamos a presentar? ¿Vamos a presentarle algo defectuoso? Dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos, ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder empezar a apartar lo que está impidiendo que la luz de Cristo ilumine nuestra vida es reconocer que Él es el Dios creador, que Él es el Dios de la Biblia, que es el que creó todo y el que merece absoluto respeto, que es el que merece absoluta adoración. Quiero decir algo que puede sonar un poco duro, pero es cierto. Quiero decir algo claro que yo sé que voy a ponerle a pensar su mente y va a dar vuelta a su cerebro. Muchos de nosotros, y siempre lo hacemos, porque es cierto, predicamos el amor de Dios. Predicamos que Dios es un Dios amoroso. Predicamos que Dios puede conceder las peticiones de su corazón. Predicamos que clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas son las promesas de Dios y están vigentes para todos nosotros. Pero en ese sentido, cuando predicamos siempre esa verdad, olvidamos que también es el Dios. Olvidamos que es el dueño de esto. Olvidamos que Él tiene la potestad de hacer lo que quiera sobre este mundo, de permitir que pueda haber un virus que haya acabado con algunas vidas, de permitir que tengamos problemas económicos, de permitir algunas cosas. Él es Dios. Ahora, en las últimas décadas, 20 o 30 años, en los últimos 20 o 30 años, se ha fortalecido el hecho de que hoy todos los seres humanos podemos reclamar nuestros derechos, lo cual me parece muy bueno. Reclaman sus derechos las mujeres, como antes hace 30 años no podían, o 40 años no podían votar en los Estados Unidos, ahora pueden votar. Algunas no podían, personas de afroamericanos en Estados Unidos no podían subirse al mismo bus con personas blancas y hoy lo pueden hacer. Y todos hemos podido ir mejorando nuestros derechos. Ahora podemos salir a marchar cuando no estamos de acuerdo con algo que el gobierno está haciendo y tenemos el derecho de hacerlo. Pero esa libertad que hoy tenemos de exigir nuestros derechos humanos acá en este mundo también nos ha dado el derecho de reclamarle al Creador: ¿por qué no me está complaciendo mis deseos?
y queremos hacerle una marcha a Dios. Y queremos molestarnos con Dios. Hay gente que se ha tomado la libertad de decir, no, estoy enojada con Dios y por eso no voy a ir a la iglesia. Estoy enojada con Dios y por eso no le voy a hablar. Estamos hablando del Creador. Él tiene sola potestad sobre esta creación y puede quitarle la vida y puede darle la vida a las personas que Él lo considere. Y puede hacer milagros o puede no hacer milagros siempre y cuando lo considere. No lo puedo juzgar, no le puedo doblar el brazo, no puedo señalarlo, no me puedo enojar con Él. Es el Dios creador. ¿Cómo puedo yo empezar a juzgarlo? ¿Cómo puedo yo decir es un Dios malo? ¿Cómo puedo yo ponerme enojado o molesto con Él o retirarle el habla al Creador de los cielos y de la tierra, al que le da mantenimiento al mundo, al que hace girar la tierra, al que pone el sol en su lugar, al que mantiene la temperatura del ambiente, al que da suficiente agua para todos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros juzgar si a Él se le place quitar o poner algo sobre este mundo? Entonces nuestro primer punto es, estamos poniendo delante de Dios y de nosotros nuestros derechos, lo que yo considero mi derecho de reclamarle a Dios. Y creo que ahí es a donde eclipsamos la luz de Cristo. En el Antiguo Testamento podemos encontrar algunas historias acerca de esto. El pueblo de Israel empezó a reclamarle a Dios muchas cosas cuando andaban con Moisés, y en el libro de Números podemos encontrar en una ocasión cuando el Señor, un poco molesto con el pueblo, había mandado unas serpientes, una plaga de serpientes, y algunas de ellas picaban a algunos de los ciudadanos israelitas, y estos morían por el veneno de las serpientes. Pero como Dios es un Dios consolador y Dios bueno también, a Él le plació que murieran un par de personas picadas por sus serpientes. Pero la muerte para Dios no es una desgracia como usted o para mí. La muerte para Dios es una bendición. Ahora, esas personas, esos israelitas, estaban en la presencia de Dios, en un lugar mejor que este, que no lo podemos imaginar. Si nosotros quedamos impresionados por un bonito atardecer, o por el color de las hojas, o por lo bonito de la raza de los perros y de los animales que hay, o de la flora y fauna del mundo, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será el firmamento visto desde el asiento del Señor? Cosas maravillosas que no hemos visto. Entonces Dios mandó esta plaga de serpientes, y después en ese momento mandó el antídoto y dijo, bueno, le dijo a Moisés, vas a construir una serpiente de bronce, y cada vez que alguien sea picado por la serpiente va a tener que llegar a ese lugar a orar para pedir sanidad. Y en ese momento hicieron la serpiente. Números capítulo 21, versículos del 8 al 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Perfecto, Dios nos da la salida. ¿Qué creen que hicieron con la serpiente de bronce? ¿Qué creen que el pueblo hizo? Empezaron a adorar la serpiente de bronce. Empezaron a buscar a la serpiente de bronce antes de buscar a Dios. Es lo mismo que sucede todo el tiempo. Y empiezan a poner la serpiente de bronce enfrente del sol, tapando la luz de Dios sobre su vida. Y empezaron a eclipsar sus vidas por la serpiente de bronce. Vaya conmigo ahora a segundo libro de Reyes, capítulo 18, segundo de Reyes 18, del 3 al 4. Había un rey de Judá, del reino del sur, llamado Ezequías, que reinó allá por el año 715 al 687 antes de Cristo, y él llegó y tomó posesión del reino. Y oiga lo que dice la palabra, segundo de Reyes 18, 3 al 4. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, que todos estos eran ídolos. El pueblo de Israel estaba adorando ídolos. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Y la palabra Neustán significa cosa de bronce. Es decir, ya un par de generaciones posteriores, la gente estaba ya adorando la serpiente de bronce, a la par de los símbolos de acera, a la par de las imágenes y a la par de los dioses. No puede ser. Eso es lo que empieza a suceder. Entonces empezamos nosotros a poner sobre la luz del Señor, sobre el sol de Cristo, si lo quiere poner así, un planeta, un ídolo o lo que sea que nos quita esa imagen. Hay otra historia que quiero contarles acerca de la adoración, el becerro de oro. Y este tiene un agravante adicional. Aarón,
el hermano de Moisés, el que había sido señalado por Dios para ser el sacerdote del pueblo de Israel en el Éxodo, ese hombre que se suponía que tenía contacto con Dios, hace lo siguiente. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 5. Dice la Biblia: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, se acercó el pueblo a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Imagínese usted eso. Bueno, como Moisés no vino y como el Dios creador no se manifiesta, entonces yo tengo que buscar qué hacer. Yo tengo que buscar respuestas en otras cosas. Como Dios no está en su silencio. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Moisés en ese momento? Subió 40 días al monte a recibir de Dios el dictado de lo que iba a ser la ley mosaica, de lo que iba a regir en la vida de este pueblo. Eso es lo que había ido a hacer. Y entonces, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Bien obediente el hombre. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril. Quiero que ponga sus ojos sobre esto. El buril era un instrumento que servía para grabar los metales. Y entonces él hizo el llamado, le trajeron todo el oro y él mismo con sus manos le dio forma a esto e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Este pueblo que veía la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche, que era guiado por Dios, cuando tuvieron un becerro de oro, algo a que adorar, le dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Díganme por favor si esto no es incorrecto. Díganme por favor si el pueblo no tiene la tendencia a crear dioses, cuando Dios en algún momento de su vida sencillamente se toma el tiempo de contestar. Dejemos de poner dioses que eclipsan la luz de Dios en nuestra vida. Dejemos de poner cualquier cosa. Empecemos a quitarlo. Tenemos la tendencia natural. Somos así. Aún los que hemos visto milagros, aún los que hemos visto el mover de Dios, aún los que predicamos la palabra de Dios, tenemos la tendencia natural de idolatrar al pastor, idolatrar al predicador, idolatrar al presidente, idolatrar a los diputados, idolatrar a los músicos, a los deportistas. Siempre tenemos algo que está idolatrar y nosotros tenemos que quitar eso. Número 5. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: escuche esto. ¿Qué fue lo que dijo Aarón? Mañana será fiesta para Jehová. ¿Cómo es esto? Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso es lo que decían ellos y después él viene y dice: mañana será fiesta para Jehová. Vamos a adorar al becerro, vamos a ponerle un altar, pero le vamos a poner que es nombre Jehová. Aquí quiero aclarar una cosa también. Hoy en la tradición se está celebrando un día en la tradición, que era el día de la cruz. ¿Y qué es el día de la cruz? ¿Usted ha analizado qué es el día de la cruz? ¿Qué es lo que se celebra? Pareciera que es algo bueno porque es el día de la cruz y la cruz es la cruz de Jesucristo. Entonces hay que celebrarlo y ponerle un altar con frutas. Pero si usted estudia de dónde viene esa tradición, es un sincretismo entre los españoles y los indígenas, cuando los indígenas adoraban a otros dioses. Entonces, qué bonito, adoran a estos dioses, entonces pongámosle una cruz y pongamos nosotros unas cuantas frutas y hagámoslo nosotros también. El sincretismo religioso, cuando nosotros empezamos a meterle cosas a lo que la palabra dice, nos aleja de Dios, nos eclipsa de Dios. Por ejemplo, digamos nosotros: no, fíjate que fui a la India y vieras qué bonito adoran a Buda, así vamos a adorar nosotros a Jesucristo acá, porque me gustó cómo lo adoran. Eso es un sincretismo religioso, no tenemos por qué estar metiendo cosas. Y lo que estaba haciendo Aarón en este momento era exactamente eso. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, el becerro de oro, y mañana será una fiesta para Jehová. Entonces ellos llenaban su corazón y decían: lo estamos haciendo bien porque es para Jehová, pero estamos adorando el becerro. Pero veamos qué pasa desde el otro punto de vista. Éxodo 32, del 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda y desciende, le dijo Dios a Moisés, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Los ojos de Dios siempre van a estar con nosotros. Él siempre va a estar pendiente de lo que estamos haciendo, sea bueno o sea malo. Él siempre va a estar pendiente de nosotros si estamos llorando o estamos riendo. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado.
Antes que Moisés lo supiera, lo sabía Dios, por supuesto. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, escuchen lo que dice el Señor: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se puede usted dar cuenta lo entristecido que estaba el corazón de Dios en ese momento? La frase exacta que dijeron ellos, el Señor ya la sabía. Más rápido que las redes sociales, más rápido que la televisión, más rápido que el internet. El Señor ya sabía del momento que esa frase salió de la boca del pueblo de Israel. El Señor ya lo sabía y se lo hizo saber a Moisés. Estaban poniendo un planeta completo delante de la luz del sol, y era por eso que no podían ver la luz de Jesucristo o de Dios en ese momento. Versículo 9, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. ¿Y qué hubieran hecho hoy los seres humanos modernos? Le hubiéramos cerrado calles a Dios, le hubiéramos hecho pancartas, le hubiéramos quemado llantas, hubiéramos ido a los derechos espirituales, a la institución de derechos espirituales, de la defensa de los derechos espirituales, que por qué Dios ahora nos estaba castigando, que no tenía derecho. Es el Dios creador, tiene derecho, tenía derecho a hacerlo. Ahora pues deja que encienda mi ira contra ellos. Hoy saltemos al versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, Josué estaba con Moisés en el monte, venían bajando. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea en el campamento, escucho, como que están en lucha. Pero Moisés conocía muy bien a su pueblo, y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar es el que oigo. Están de fiesta estos muchachos. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Porque los que comprendemos, como usted y como yo, que el Dios creador, el Rey de los cielos y de la tierra, el alfa y el omega, el principio y el fin, que no hay nadie antes de él y nadie después de él, es el que tiene el control absoluto de esta tierra y es el dueño completo de nuestra vida y de lo que sucede en este mundo. Nosotros ardemos de ira cuando vemos que hay un pueblo que antepone dioses, que antepone un planeta delante de la luz de Dios en nuestra vida. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y los quemó a fuego, etcétera, etcétera. Pero quiero llegar al versículo 22, por favor. Y dice: y respondió Aarón, porque él llegó a reclamarle a su hermano: ¿pero qué te pasa, hermano? ¿Pero qué te sucedió? Me fui un tiempo a platicar con el Señor, a que el Señor revelara la palabra, y cuando regreso aquí, tú que sos el sacerdote, le has hecho un becerro de oro a estas personas. ¿Cómo es eso? Y respondió Aarón, versículo 22, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Echándole la culpa a alguien más. Porque nosotros tenemos la costumbre de no aceptar. Cuando estamos poniendo cosas delante de Dios, tenemos la costumbre de no aceptar nuestra responsabilidad, sobre todo cuando hemos hecho algo que está en contra de la palabra de Dios. Siempre le echamos la culpa a alguien. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hasta ahí era cierto. Eso le dijeron, pero vea el 24. Y yo les respondí: oigan, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron. Y los eché en el fuego y salió un becerro. Salió el becerro, yo solo lo eché en el fuego y eso fue lo que salió. ¿Yo qué culpa tengo, Moisés? Yo eché todo el fuego y lo que salió es un becerro, era enviado de Dios quizás y por eso lo adoramos. Es decir, cualquier cosa, y uno se vuelve, cuando es descubierto por Dios, se vuelve mentiroso. Empecemos a quitar ya cualquier planeta, cualquier satélite, cualquier ídolo, lo que sea que está eclipsando la presencia de Dios en nuestra vida. Es necesario que brillemos, es necesario que escuchemos claramente la palabra de Dios, es necesario que entendamos cuáles son sus propósitos en nuestra vida, cuáles son sus promesas, qué es lo bueno que tiene Dios para usted y para mí. Cosas grandes y maravillosas hay de parte de Dios, pero no las recibimos porque estamos eclipsados. Quiero que vaya hoy al Nuevo Testamento y encontremos otra porción de la Escritura. Pablo en Atenas, en Hechos capítulo 17. En Hechos 17 el apóstol Pablo ya andaba predicando la palabra y llegó a Grecia, el centro neurálgico de las letras, el centro del estudio, en donde más se desarrollaban la filosofía, donde estaban los hombres pensadores más famosos del mundo, y llegó a ese lugar.
Y ahí él encontró una galería de dioses que ellos estaban adorando, una galería. Entre ellos les puedo decir a Zeus, Hera, Atenea, Hestia, Demeter, Artemisa, Afrodita, Ares, Hermes, Poseidón, Hefesto y Apolo. Todos estos tenían una réplica, todos estos dioses griegos tenían una réplica romana también, y muchos de estos dioses tenían también en Roma y los adoraban, solo les habían cambiado el nombre, pero significaban lo mismo. Entonces cuando entra Pablo a ese lugar y queda impactado por todo lo que estaba viendo y la cantidad de idolatría que había en ese lugar, entonces él hace unas palabras. Hechos 17, del 16 al 17, dice la Biblia: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Se enardecía como Moisés. Moisés se enardeció cuando vio la idolatría. Pablo se enardeció cuando vio la idolatría. Porque los que entendemos que hay un Dios creador, que es el dueño del oro y de la plata, que es el creador de los cielos y de la tierra, que el que tiene nuestra ficha, que el que gobierna nuestra vida, que está dentro de nuestro corazón, no podemos entender cómo con tal facilidad los seres humanos, incluyéndonos a nosotros, empezamos a llenar nuestro escaparate de dioses sin darnos cuenta. Y es ahora que yo le hago esta invitación. A lo largo de este mensaje tenemos que ir identificando cuáles son nuestros dioses. Tenemos que ir identificando cuál es el escaparate. ¿Será su esposo? ¿Serán sus hijos? ¿Será su trabajo? ¿Será el dinero? ¿Será el fútbol? ¿Será el licor? ¿Serán las malas palabras? ¿Será la pornografía? ¿Será la masturbación? ¿Serán el amante o la amante? ¿Qué es lo que está eclipsando su vida? ¿Cuál es su muestrario de dioses o de ídolos que están impidiendo que Dios pueda entrar a su vida o pueda hacer las obras que hay en el plan de Dios? Versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Ahora salta el versículo 22 y hay una escena maravillosa acá. Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago. Areópago es importantísimo. Areópago es como que usted vaya ahora y pueda predicar la palabra de Dios en el World Trade Center en Estados Unidos, o que usted vaya a los lugares más importantes, al Carnegie Hall, a poder predicar la palabra de Dios, o que lo lleven a los lugares más preeminentes, a donde han estado los mejores artistas y pensadores, y que usted llegue ahí, le den la oportunidad, le den un micrófono y diga: predíquele a estas 100,000 personas ahora acerca de la palabra de Dios. Eso era lo que pasaba del Areópago. Ahí disertaron grandes hombres como Platón, Sócrates, Aristóteles, Tales de Mileto o Pitágoras. Ellos llegaron a publicar sus pensamientos y sus teorías en ese lugar, y ahora el apóstol Pablo tenía la oportunidad de estar ahí parado en el mismo lugar y dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo anuncio. Tuvo la oportunidad, la vio y la aplicó. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ese es el Dios en el que usted y yo hemos creído. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él tiene el control absoluto de todo, es el Dios creador de los cielos y de la tierra. De él estaba predicando Pablo, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. A esto se refería el apóstol Pablo, conociendo muy bien y muy estudiado y muy preparado para lo que estaba haciendo. Menciona a los poetas que habían predicado en ese lugar también, y se refería a dos de ellos, a Arato y a Cleanto. Y ellos dos habían disertado sobre que todos los que estaban ahí tenían un linaje que venía de Zeus. Y por eso él usó estas palabras y dijo: porque linaje suyo somos, pero no de Zeus, sino de este Dios creador que él les estaba ahora ofreciendo, que él les estaba enseñando.
Y por eso dijo que los poetas de ellos habían hablado sobre esto. También han dicho, porque linaje suyo somos. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. ¿A quién se refería? Por supuesto, a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo debe ser el que alumbra, no debe ser el que eclipsa, no debe ser ninguno de estos dioses. Jesucristo es el que alumbra nuestra vida. Y no debe haber nada entre Él y nosotros. Y eso era lo que estaba predicando el apóstol Pablo ahí. Por lo tanto, ahora quiero pedirle a usted que remueva todo aquello que obstruya la luz de Dios en su vida. Remuévalo, identifíquelo y sáquelo. Y para eso tenemos que enfocar nuestra visión en el Dios conocido, nuestra visión en el Dios creador de los cielos y de la tierra, nuestra visión en el creador, en el Dios de la Biblia. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 4. Cuando el Señor empezó a dar en mi corazón este mensaje y que empezaba a escribir, empecé escribiendo acerca de esta porción de la Escritura, Deuteronomio 4 del 15 al 21. Y dice la Biblia, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en el medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. ¿Recuerdan que les dije al principio de este mensaje a dónde está el cuerpo de Abraham, a dónde está el cuerpo de Moisés, a dónde está el arca del pacto, a dónde está el santo grial, a dónde están los utensilios del templo? No están en ningún lugar. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Versículo 16, para que no nos corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsada y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de fuego y de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Ahora le pido que salte al versículo 26. Por favor, 26 en adelante, siempre Deuteronomio 4, 26. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres y de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Eso sucede cuando no hay nada entre Dios y yo. Eso sucede cuando yo he podido quitar todos los estorbos que hay en la luz de Jesús. Que llegue la luz y que alumbre mi vida. Porque pregunta, versículo 32, pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta, o gran cosa, o se haya oído otra como ella. Dios nos ha creado y nos hizo bien y nos hizo a su imagen y semejanza y tiene un plan perfecto para nosotros mientras estemos en esta tierra, que es un tiempo limitado, y después estaremos en su presencia. Por eso no deje que nada obstruya la luz de Jesús. Esta es la calidad de la luz que está siendo eclipsada. Esto que vamos a leer ahora es la luz pura, pero nosotros le hemos puesto un filtro, le hemos puesto un tropiezo, y Dios es un Dios creador y misericordioso. Isaías capítulo 43. Isaías 43 del versículo del 1 al 7. Pero antes de leer esta porción, probablemente tú nos hayas sintonizado hoy por primera vez. Probablemente tú estabas pasando los canales y te quedaste escuchando este mensaje. Este es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Este es el Dios misericordioso. Ese es el Dios amoroso que quiere entrar a tu vida. Y Él solo lo va a hacer si tú se lo permites.
Él solo lo va a hacer si tú abres tu corazón. Él solo lo va a hacer si tú le dices, Señor, quiero que vengas a mi vida. Y dice la Biblia, Isaías 43, del 1 al 7. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Así dice la Biblia. Por eso hay que aceptarle como Señor y Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Porque yo estoy contigo del oriente, traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré del norte, da acá y al sur no te detengas. Trae de los hijos de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Versículo 7, que es el texto que hemos usado como base. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese es el Dios que te formó, el Dios misericordioso que te hace pasar las aguas, que te hace pasar la sequedad, que te hace pasar los momentos de dificultad, siempre y cuando no haya nada ni nadie que estorbe la luz de Jesús en tu vida. Necesitamos empezar a mover todo esto. Y solo voy a leer una pequeña porción antes de terminar porque el tiempo se nos ha terminado. Pero la palabra de Dios en el libro de Job describe a este Dios maravilloso. Cuando Job empezó a reclamar sus derechos, como muchos de nosotros lo hemos hecho, y llegó a la presencia de Dios y empezó a decirle dónde estabas cuando todo esto me estaba pasando y toda esta desgracia me pasaba, así como lo hemos hecho muchos de nosotros, el Señor se paró delante de él y le dijo lo que hoy quiero decirles a ustedes. Job capítulo 38, vamos a leer algunos de los versículos nada más por falta de tiempo, pero dice la escritura, Job 38, versículos del 1 en adelante. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú contestarás. ¿A dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas las bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando hablaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con sus puertas el mar cuando se derrumbaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, establecí sobre él mi decreto, lo puse puertas al cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. He aquí, y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los confines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Dios ahora nos está pidiendo cuentas y nos dice que tú me venís a decir, tú me venís a exigir, tú me venís a poner excusas, tú me venís a poner dioses delante de mí. ¿Quiénes somos nosotros? Somos la creación que debemos adorar a Dios en las buenas y en las malas, en las decisiones que nos favorecen como en las que no nos favorecen mucho. Versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te has sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara tú si sabes todo esto. Me encanta la manera en la que el Señor nos hace un reclamo a todos los seres humanos. Y es aquí que tenemos que tomar esa decisión de derrumbar cualquier cosa que está quitando la luz de Dios de nuestra vida. Y después, quiero hacer la última recomendación. Después de derrumbar los dioses que están eclipsando tu vida, hay que darle mantenimiento, hay que permanecer buscando el momento en el cual esos dioses vienen a pararse delante de nosotros, porque tenemos esa habilidad nata de empezar a adorar cosas diferentes a Dios, porque tenemos esa tendencia natural de adorar cosas diferentes a Dios. Es por eso que mi llamado ahora es a hacer un análisis personal y decir, Señor, perdóname, porque he puesto uno que otro ídolo y eso está eclipsando tu luz. O tal vez decirle, Señor, perdóname, porque por un dolor o un problema en mi vida he cuestionado tu poder. Y ahora, así como llegaste donde Job ha llegado a mi vida hoy a preguntarme, ¿quién sos tú? Si yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Pero aún así Dios sigue siendo un Dios amoroso y un Dios misericordioso, que quiere lo mejor para usted y quiere lo mejor para mí. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y lo que no se ve hoy es el Señor. Y por eso es necesario que todos nosotros hagamos una oración en la cual recibamos al Señor Jesús como Salvador, ahí en su lugar. Y que digamos, sí, en el nombre de Jesús, yo voy a reconocerle como Salvador, como Él lo dijo hace un rato. Y que podamos orar también y pedirle perdón a Dios por todo aquello que hemos puesto entre la luz del Señor y que está eclipsando el poder de Dios en nuestra vida. Le pido que ahí donde está, haga conmigo una oración. Y diga, Señor Jesús, perdóname. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que me perdones ahora por haber puesto cualquier tipo de ídolo delante de ti que está eclipsando tu luz. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Y ayúdame a salir adelante. Ayúdame, Señor, a poder derribar cualquier cosa, Señor, que haya apartado mi mirada. Sea incredulidad, sea alguna persona, sea alguna cosa, o sea yo mismo, o sea mi orgullo, o sea mi egocentrismo, cualquier cosa, Señor, que esté entre tú y yo, ayúdame a identificarlo y a botarlo ahora mismo, en el nombre de Jesús. Siga orando ahí donde está. Yo quiero hacer el siguiente llamado. Si tú has tomado la decisión ahora de poder abrir tu corazón y recibir a Dios en tu vida y darle el título que merece, Creador de los cielos y de la tierra, el Dios de la Biblia, el Señor y el Salvador, a Él y a su Hijo Jesucristo, que ha venido para dar su vida por ti, que son el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios pueda pasar a morar a tu vida, yo te pido que hagas esta oración ahí donde estás, con fe. Yo no te puedo dar la vida eterna ni te puedo asegurar la salvación. Él es el único que lo puede hacer. Lo único que yo puedo hacer es acompañarte en esa oración. Por eso te pido que ahí donde estás, cierres tus ojos y di conmigo, Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Reconozco que he dudado en algún momento. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Por eso hoy, Señor, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Sé que resucitaste, sé que estás sentado a la diestra de Dios y por eso hoy, Señor, no quiero que nada se interfiera entre tú y yo en el nombre de Jesús. Amén. Siga orando.